Hola, amada del Señor, y por aquí estamos siempre cuando el Espíritu Santo pues lo instruye, nos mueve y nos dirige. Habíamos estado en un gran tiempo de ayuno y oración y ha pasado este tiempo de Selah, pues recibiendo la confirmación de lo que Dios quiere para este canal, porque tiene un grupo de hijos, a donde vienen a buscar esa respuesta del Señor, donde el Espíritu Santo les mueve a venir a escuchar su respuesta, su voluntad, y pues eso no lo tomamos a la ligera, no es cualquier cosa. Y este mensaje, aunque repetitivo, pudiera parecer, realmente si el Señor para este momento, amada, pues lo habla, pues ciertamente por algo, porque Él conoce todas nuestras necesidades, sabe con qué estamos luchando, sabe lo que nos pasa por la mente, lo que nos dicen los demás, cómo nuestro corazón se agota, nuestra alma se entristece, estamos en aflicción, pero también hay un gozo que independientemente de todo hace el Señor que llegue a nuestra vida, y ese gozo nos trae también esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy hablaba con el Señor y le decía, eh, ciertamente, Señor, trayéndome a memoria el Espíritu Santo de ese momento en el que Él me habló, del motivo por el cual este canal sería abierto al pueblo del Señor, que Él mismo trayere. Un canal en donde Él mismo dijo que lo haría extenderse, crecer, hacia donde los hijos de Él lo estarían necesitando, sin exigir un me gusta, sin decir que se comparta de manera pública. Inició de manera privada, en el anonimato. Y ayer hubo un caso muy peculiar en donde hablaban acerca del divorcio, la unión libre y una serie de cosas que lamentablemente se están practicando dentro de la iglesia. Dios en su misericordia y en su amor, pues cada caso es diferente, pero ciertamente la palabra de Dios es, aunque nos duela, aunque no nos pique, aunque nos confronte y traiga, ¿verdad?, esa disciplina a nuestra vida, es la más importante. Pero le decía al Señor, wow, Padre, ciertamente tú tienes misericordia y no todos los casos son iguales, y muchas personas han pasado por un divorcio y tienen una segunda oportunidad, pero quiero que traigas a mí otra vez esa visión que entregaste. Perdón por lo de la garganta, que estaba con malestar de gripe en esta semana. Y ciertamente sí, cada caso es independiente. Muchas personas han llegado a tener un divorcio, otras personas pues nunca se casaron y deciden organizar su vida con otros. Pero aquí lo importante no es buscar la aprobación del ser humano, y es algo que nunca busqué en un principio, la aprobación del ser humano, sino qué era lo que Dios quería para mi vida, Él para mi vida. Y es algo muy puntual que Dios ha entregado a través de este canal, y es lo principal que Dios quiere que siempre se ministre. Sí, es poderoso, es glorioso, es magnífico escuchar que Dios dice que va a restaurar tu casa cuando en tu corazón, ¿verdad?, pues nunca te casaste para que haya un divorcio ni para que haya una separación, y aún así nunca viviste en concubinato o en unión libre para separarte de esa persona. Pero recordé esa oración en ese clamor ferviente y en ese llanto, cuando el Señor hace años atrás lo que me entregó fue que personas que llegarían a este canal era porque la voluntad soberana de Dios estaba en restaurar ese hogar. No que llegara cualquier persona aquí por bonito que parezca, sino que el Espíritu Santo a quien moviera a este canal era porque iba a ser restaurado primero él o ella, y luego, por consiguiente, después de buscar el reino de Dios y su justicia, la añadidura en ello era la restauración, es la restauración de su hogar. Muchos luchan con saber e identificar la voluntad soberana de Dios en el matrimonio, porque
En nuestra humanidad pensamos que dependemos de que el otro también tome la misma postura. Pero Dios ha mostrado en su infinita misericordia a través de su palabra que para Él no hay nada imposible y para todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Pero ese creer movido por esa fe en el Señor no es para buscar algo que nosotros queremos, sino habiendo entendido que es lo que Dios nos ha revelado, porque es su voluntad que nos ha pedido y nos ha entregado una asignación donde tenemos que perseverar en hacer la voluntad de Él y vivir conforme su palabra, como Él nos establece y nos ha pedido que confiemos en Él, porque Él hará. Hoy Dios, aunque sea repetitivo como te indico, Dios quiere que sepas que su voluntad soberana nunca ha sido un divorcio. En su corazón nunca ha sido escrito la maldad del hombre. Y a causa de la dureza del corazón del hombre, Dios permitió a Moisés que se le otorgara carta de divorcio, de repudio al cónyuge. Pero desde el principio la palabra nos enseña que no ha sido así. Ahora bien, aquel que decide irse hay que dejarlo que se vaya en libertad, porque a paz nos llamó el Señor en 1 Corintios 7, esto lo ministra. Pero aquí hay algo muy peculiar donde la palabra resalta que Dios dice, no Pablo, que dice que aquellas que ya estaban casadas, pues o se queden sin casarse nueva vez, o que se reconcilien con su marido, pero es una instrucción que Dios da y que revela en su palabra. En Mateo 19 también habla donde el Señor explica que a causa de la fornicación, a causa de la transgresión de ese pacto, es lo único que puede permitir que haya una carta de divorcio. Pero por lo regular, aquel que se queda y al que el Señor le revela cuál es su voluntad y le dice que no tome decisiones fuera de su voluntad, como es el tomar la palabra del Señor y que Dios te da la palabra y te dice yo repudio el divorcio, esa no es mi voluntad soberana, y te entrega una promesa y te dice que dejes que Él sea el que obre. Entonces nosotros no estamos llamados a promover esa carta de divorcio ni promover la separación, porque Dios nos está haciendo un llamado a nosotros de este lado. Y es un privilegio porque la Biblia dice que aquel que en Mateo 19 dice, Jesús dijo que hay algunos que son llamados a ser eunucos, consagrados solamente al Señor, a causa de, por nacimiento, un llamamiento desde el nacimiento, a causa del hombre, por situaciones del hombre, y a causa de aquellos que quieren hacerlo para el reino de Dios. Y si bien es cierto, claro, nadie quiere buscar una soledad, pero lo principal en esto es que si Dios te ha llamado y te ha revelado su voluntad y te ha dicho que Él hará y que tú tienes que someterte a Él, tenemos que tomar la voluntad de Dios, porque debemos de procurar es hacer lo que a Dios le agrada. No te estoy hablando de que obviamente Él irá en contra de tu vida y tienes una decisión libre de soltar el proceso y ya no hacer más nada, porque la palabra dice también, según Pablo y su sabiduría, que ya cuando otra persona se va, pues tú no tienes una obligación per se, pero no fue el hombre que te llamó a sostener la postura que hoy tienes con respecto a Dios en tu matrimonio y tu hogar. Por eso hay tantos testimonios que Dios nos permite ver y conocer para saber cómo cuando Dios nos entrega una palabra, lo correcto es perseverar en ella, porque hay algo mayor que viene a cumplimiento, pero no gozaremos de ese mayor galardón si no nos sometemos a su soberanía. Y el tiempo solamente lo va a decidir el Señor. Entonces ahí dice en 1 Corintios 7 que tú no sabes si a causa de tu conducta, sin palabras, solo por la conducta, el esposo se convierta al Señor, y que esa conversión también, pues lo que Dios hará para traerlo al hogar de regreso. Pero todo es bajo la soberanía de Dios. Entonces te invito a que medites en la palabra que Dios en algún momento te ha entregado. Si estás aquí y Dios te entregó una promesa donde te dijo, espera, no hagas las cosas a tu manera, no busques el divorcio,
No estamos hablando de si que la otra persona lo busca, es un pecado que tú lo firmes. Tú vas a hacer la voluntad de Dios, porque conozco muchos casos en donde se ha firmado y se vuelven a casar, en donde se ha firmado y nunca sale el divorcio. Entonces Dios es soberano, como lo quiere hacer con cada matrimonio. Nunca yo en lo particular experimenté esto, puesto que en el diseño y el plan de Dios no fue su voluntad que esto fuera parte de mi testimonio. Y no significa que una sea más fuerte que otra, sino que tenemos que conocer cuál es el diseño que Dios tiene de manera particular en nuestros testimonios, porque no podemos tener todas el mismo testimonio, porque entonces ¿de qué serviría hablar lo mismo cuando hay tantas vidas que viven diferentes cosas? Entonces tú tienes un testimonio muy particular que Dios está forjando en ti, y asimismo un testimonio y un proceso que Dios tiene que permitir para que tu esposo pueda ver la luz de Cristo. Entonces cada uno Dios le va planteando, le va permitiendo vivir, va permitiendo que ocurran cosas, pero en su soberanía hay planes, armas que el enemigo diseña y forja, que si Dios dijo que no van a prosperar, no prosperarán. Por eso es importante que en tu corazón no haya miedo, no haya ese temor, esa agonía de que tú no quieres vivir X o Y experiencia dentro del proceso, porque si tienes miedo, esto llamará a que te acontezca, como dice la palabra, porque hay un miedo y tú no puedes depender de ese miedo, tú tienes que depender del temor al Señor y de que Él sabe lo que está haciendo. No tener miedo a que si te llega el divorcio, no tener miedo a diferentes tipos de escenarios que puedas vivir. Si Dios permite que te encuentres con la mujer extraña, con la otra persona, si Dios permite que haya un hijo o no dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, perdón, con la tercera persona, es no tener miedo a nada de lo que pueda acontecer, porque el temor solamente tiene que ser la honra, la reverencia y el respeto al Señor, buscando nosotros cumplir su soberanía y cumplir con su voluntad. Y si Él te había dicho, hija mía, mira, tu situación está así, 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 y yo te pido que no tomes ninguna decisión tú, yo voy a arreglar tu casa. Obviamente no es que te vas a quedar sentada sin hacer absolutamente nada, porque Él te está llamando a ti a una conversión, a una vida nueva en Cristo y a hacer la voluntad de Él y aprender a vivir conforme Cristo caminó aquí en la tierra. A hacer su voluntad, a morir a ti misma en todas las áreas de tu vida, y Él va a comenzar a organizar de manera integral tu vida individual a la de tu cónyuge. Si tu esposo está dentro, si está fuera, intermitente, como sea que se encuentre en tu condición, si nunca ha estado después que se fue, si tienes mucho que no lo ves, pero Dios te ha entregado una palabra. Y déjenme decirle, muchas las recibieron antes de que todo fuera peor. Y es lo que todos testifican. Dios me dio una palabra y ahí fue que comenzó a hacerse todo más difícil. Claro, porque ahí es que viene la promesa del Señor para que esta sea nuestra esperanza. Porque si Dios lo dijo antes es porque sabía lo que iba a pasar en el mañana. Y es para que esa palabra misma sea la que nos sustente. Y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros en este proceso a seguir persistiendo, perseverando, haciendo su voluntad, a manteniéndonos en santidad, en consagración, no rompiendo el pacto nosotros, no transgrediendo el pacto, perdón, entre nosotros con el Señor, manteniendo esa fidelidad, aunque el otro tome una postura, porque Dios honra a quienes le honran, y parte de esa honra por honrar al Padre, a vivir una vida en santidad como Él nos ha llamado, es cuando Él ya ha dicho, yo voy a hacer y yo voy a restaurar tu hogar, pero tenemos que dejar que las cosas fluyan y sean conforme a como Él quiere que sean hechas. Muchos no experimentan la restauración porque desechan el propósito de Dios, no quieren pagar el precio y tampoco en el proceso hacen lo que deben de hacer. Y muchos quieren manipular el proceso, muchas quieren exigir, muchas resisten el perdón, muchas se resisten a recibir al cónyuge cuando Dios lo envía en una situación porque quieren que sea todo de manera ideal y no va a ser así. Entonces, hoy Dios vuelve a traerte a memoria, a decirte cuál es tu voluntad. Estás aquí, yo te llamé en el nombre de Jesús, lo digo.
te llamé a perseverar en este proceso. No importa lo que esté sucediendo con otros allá afuera y que otros hayan hecho, porque no es buscar la aprobación del hombre, sino buscar la aprobación del Señor. Su aprobación y lo que Él dijo que tú debes hacer es lo que tú vas a tomar para tu vida, no lo que otra persona haya vivido. Es lo que Dios en su soberanía y como Padre te esté hablando a ti de manera directa. Eso se busca a través del ayuno, de la oración, de la humillación, de la rendición y del morir a nosotros, a pesar de lo ideal que querramos experimentar o vivir. Si eso no es, entonces tenemos que tomar lo que Dios nos está entregando. Por eso es muy importante conocer en este proceso la historia de Oseas y te invito a meditar en ella. En el libro de Oseas, el Señor le da instrucciones claras a Oseas y le dice lo que tiene que hacer. Y si obviamente se iba a casar con una prostituta, era porque la fidelidad no iba a ser un distintivo de esa mujer. Pero Él le dijo lo que iba a vivir y a causa de qué, para lo que iba a hacer. Y Dios trajo redención sobre esa mujer. Entonces es importante que tú veas que de antemano Dios te dio una palabra y ya te ha dado la salida y te dijo lo que va a hacer. Pero estamos en la posición correcta, estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios, estamos haciendo y tomando la palabra conforme Él nos las está hablando, estamos teniendo esa intimidad con el Señor. ¿Está teniendo tú ese tiempo de seguir muriendo a ti y dejarte hacer las cosas conforme a tu propósito, tu plan? ¿Has soltado completamente de tu corazón el odio, la vanidad, el ego, el rencor, la falta de perdón? Y tu corazón está siendo limpiado y purificado y transformado por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas, amada hija de Dios, que nosotros tenemos que hacer, por lo que hay que velar en su infinita misericordia y gracia, porque no será con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo en nosotras. Pero hay mucho que hacer y no nos podemos detener. Entonces, deja de colocar la mirada en lo que está haciendo ese Señor, ese Hijo de Dios, ese siervo de Cristo, en donde lo tenemos que ver como Dios lo está viendo y ver este plan como Dios lo ha diseñado. Y a través de Cristo ver la restauración del matrimonio como un llamado que Dios ha hecho a tu vida, sin importar quién esté a tu alrededor y lo que otro haya experimentado. Tu caso es único delante de Dios y quiero que eso no se te olvide, porque tú tienes un testimonio, tú, que Dios te está dando que contar, y nosotros somos personas que tenemos que dar un testimonio de Cristo. No es un testimonio de vida propia, es un testimonio de Cristo. Disculpen porque estoy al aire libre. Es un testimonio de Cristo el que nosotros tenemos que dar de lo que Él hace y de lo que Él ha transformado en nuestra vida. Y ese testimonio es para que otros decidan seguir aquel al que tú ya has seguido. Al final, tu matrimonio, tu vida, que ya no te pertenece, es a causa de Cristo. Y el motivo por el cual todo lo que Dios hace en nuestra vida es para que Él y su nombre sean exaltados y glorificados. Así que le doy las gracias al Señor por permitirme entregarte su palabra en este momento. Y a Dios sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.